Dicen que si dos extraños se besan justo a la medianoche de Año Nuevo, entonces se van a amar por el resto de sus vidas. Quiero que te mantengas calladita. El hijo de Adriano y Valentina podría pagar las consecuencias. Mariana. Por fin podemos estar juntos. No te va a ser nada fácil interpretar a una inversionista de la alta sociedad. Y más, estando rodeada de puro tiburón. Siempre supe la clase de animal que eras. ¿Sabes por qué? Porque solo la víbora de cascabel es capaz de abandonar a su cría al nacer. ¿Por qué te interesa tanto la enmascarada? Porque te vi los ojitos y por ninguna otra mujer te habían brillado así. ¿Qué hace Blanca? ¿Y vestida de esa manera? Encantada de conocerte. Yo soy Victoria Zamora. Es un placer, Victoria. Él es mi padre, el fundador de la naviera Altamira. Es un placer, señorita San Marino. El placer es mío, don Leonidas. Mi hijo Eduardo no pudo venir, pero está muy, muy interesado en conocerte. Disculpa, pero aquí hay un error. El error es que estoy conociendo a uno de los hombres más importantes del negocio naviero y tú me estás interrumpiendo. Victoria, tal como te comenté en los mails, la empresa de tu padre es una de las opciones que tenemos como inversionistas. Pero también tenemos otras dos posibilidades, ¿verdad, papi? Así es, así es. Valerie, por favor. ¿Cuántas veces tengo que explicarte que a veces es bueno salirse de la agenda un rato? Es que ella es muy estricta con mis reuniones, pero yo creo que podemos cancelar el almuerzo que tenemos con Francisco Smith. Es que es un cliente que pidió una reunión de último momento. No te preocupes. Esto se está saliendo. Suficiente, Valerie, ya, por favor. Quiero que, por favor, nos dejes a solas. Yo después te organizo mi día. Obedece. ¿Qué diablos pretende Blanca? ¿Arruinarlo todo? Confiemos en Blanca. Raquel se ve convencida. Lo que se ve de Raquel nunca es cierto. Esos dos se la van a comer viva. Ay, perdónenla, es que es una buena asistente, pero está atravesando por un momento terrible. Sí, así parece. Es que su novio la dejó plantada en el altar la semana pasada y sus nervios están destrozados. Yo por eso en mi equipo prefiero hombres. Algunas mujeres son demasiado emocionales, ¿no te parece? Mi papá insistió en venir a conocerte personalmente. Ahora que te veo, me tiene más contento este encuentro. Las mujeres con las que he hecho negocios no tienen ni un cuarto de tu gracia y belleza. Ay, muchas gracias, don Leonidas. Bueno, no es común ver mujeres tan jóvenes y bellas en un negocio tan hostil. Tu papá es encantador, Raquel. Te puedo tutear, ¿verdad? Ay, claro que sí. Su hija también comenzó joven, ¿verdad? Es que la verdad yo la veo demasiado bella para un negocio tan hostil. ¿Y cómo sabes que comencé joven? Se me hace que ustedes piensan que mi papá me puso a cargo de la naviera solo por ser su hija. Pero al igual que tú, yo me gané este lugar estudiando y aprendiendo. Conozco cada una de las navieras de este lugar, de todos los continentes. La verdad es que sí me he informado mucho sobre ustedes. Qué curioso. Lo poco que te conozco me hace recordar a mí cuando tenía tu edad. ¿De verdad? Bueno, entonces mejor me cuido. Debe ser difícil hacer negocios con alguien como yo. Mejor nos cuidamos las dos. O jugamos limpio. Me gusta más eso. Pero ¿qué les parece si pasamos a la terraza para hablar del proyecto? Porque la verdad me interesa mucho. ¿Sabe? Algo me dice que su hija y yo vamos a ser aliadas. Me encanta hacer negocios guiándome por mi intuición. La intuición, señorita, es muy importante. ¿Vamos? ¿Vamos? Late que esto no va a ser nada fácil. ¿Qué está pasando, Valerie? Blanca te traicionó. Bueno, ¿tú no entiendes lo que significa que no te contesten las llamadas? Para tu suerte, no. Te tengo noticias que te pueden interesar. Es sobre Eduardo Altamira. Hay una mujer que conoció y que lo tiene loco. Pues esa chava yo la conozco. ¿Quieres saber quién es? Escóndete, rápido, rápido, voy. ¿Qué demonios te pasa, Mariana? ¿Te volviste loca o qué? ¿Cómo se te ocurre decirle a una niña de 8 años que su madre está viva? Si no me vas a entregar a mi hija por las buenas,
Te voy a tener que llevar a juicio, Eduardo. Y me la voy a llevar para siempre, por las malas. Mis asesores estuvieron estudiando su propuesta. Suena muy interesante, ¿eh? De hecho, casi todos creen que es una muy buena idea invertir con ustedes. Me alegro, Victoria, pero lamento decirte que no tengo muchas referencias de ti ni de tu familia. ¿Cuántos años lleva la naviera San Marino funcionando? Ya tendremos mucho tiempo para hablar de los detalles. Bueno, yo creo que antes podría ir a buscar un refrigerio para ustedes. ¿Cómo? O sea, eso no es necesario, para eso están los meseros. Por favor, de verdad, insisto. Quiero ocuparme personalmente de que tú y tu distinguido padre sean atendidos como reyes. Ahora regreso. No tardo nada. Ay, zapatos nuevos y no les quitó el precio. ¿Qué pasa, Raquel? No sé, algo raro tiene esa muchacha. Por un lado es demasiado perfecta, sospechosamente perfecta. ¿Pero viste lo cursi que acaba de decir? Que tú y tu distinguido padre sean atendidos como reyes. Ay, qué naca, por Dios. ¿De dónde salió? A mí me da confianza. Papá, a ti te da confianza porque está guapa, ya te conozco. Solo espero que a Eduardo le guste. Él me tiene que ayudar a cerrar este trato. Ya te dije, Eduardo me contó que está interesado en una muchacha que conoció el año nuevo. Ay, Eduardo está enamorado del amor, papá. Cristóbal, ¿cómo te fue? Mamá, ¿cómo te fue a ti? ¿Sabes qué? Odio que me contesten con una pregunta. ¿Qué averiguaste sobre esa mujer? ¿Sobre Mariana? Bueno, he buscado mucho en internet, pero no hay mucha información. En internet. A ver, ¿tú piensas que yo pido favores que puedo hacer yo misma? Es que necesito que investigues a Mariana Serrano. ¿Sabes lo que significa investigar? Es justo lo que estoy haciendo, mamá. Sí, lo que ibas a hacer, pero lo que ibas a hacer a mí no me sirve. Siempre estás camino a algo, pero nunca llegas a nada. Nunca me sorprendes, Cristóbal. No me gusta cómo tratas al pobre de Cristóbal. No entiendo por qué. Trato de ser paciente con él, papá, pero salió realmente idiota. ¿Qué quieres que haga? Haces demasiadas diferencias entre tus hijos. ¿Y tú? ¿Me dices eso a mí? Yo no quiero llevarte a juicio, Eduardo. Y mucho menos alejarte de nuestra hija, pero es que... ¿Hija? Hija. Una madre que abandona a su hija no puede regresar después de 8 años a reclamar cosas que ni siquiera le pertenecen. ¿Por qué me odias tanto? ¿Por qué? Lo único que me dice eso es que nunca dejaste de pensar en mí. Mi amor, tienes que abrir tu corazón, tienes que perdonarme, de verdad estoy arrepentida, créeme. Mariana, no puedo creerte. Sé mucho más de ti de lo que crees. Cuando te fuiste, te busqué y averigué unas cosas de ti que ni siquiera te imaginas. ¿Qué cosas? Lo que averigüé me llevó con la peor gente de Madrid. No sé de qué estás hablando, Eduardo. Sabes perfectamente de lo que te hablo y por eso quiero que desaparezcas. No quiero que mi hija se junte con ese tipo de gente. Mira, yo no sé qué te hayan dicho, pero yo ya no tengo nada que ver con esa gente. A ver, no te estoy pidiendo explicaciones. Lo que tú hagas con tu vida no me importa, pero a mi hija, a mi familia y a mí los dejas en paz. Es por otra mujer, ¿verdad? ¿Qué? ¿De qué hablas? Claro. Es por esa otra mujer que me contaste que conociste. Esto no es normal, Eduardo. Por eso estás tan alejado de mí. Tú antes no te podías resistir a mis labios. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama mi rival? La que te tiene así, tan frío, tan distante. Mariana, esa persona de la que hablas me enseñó el tipo de madre que necesita mi hija. Aparte, lo tuyo y lo mío fue hace 8 años. ¿Qué te pasa? No me pasa nada. Nada más quiero que te quede bien claro que yo soy la única madre que tiene Sofía. Tú solo eres el tipo de mujer que hace cualquier cosa por dinero. Y si te vuelves a acercar a Sofía y le dices que su madre está viva o que eres tú, te juro, Mariana, que te mato. Te lo juro. Uy. Parece que vas a necesitar mucha ayuda.
¿Quién es? ¿Quién es esa tipa que conoció a Eduardo? Ahora nos estamos entendiendo, mi reina. ¿Qué fue toda esa locura, Blanca? ¿Cómo pudiste hacerme esto? De verdad, lo siento. No sientes, no sientes. Yo te prometí que iba a encontrar a tu hijo y es exactamente lo que estoy haciendo. Tú no estás lista, niña. Lo echaste todo a perder. A ver, tú ya cállate. A ver, basta las dos. Basta las dos. Arruinaste todo, Blanca. Espero que ahora te largues y no vuelvas más. Vas a dejar a Raquel y a su padre plantados. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino con un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. ¿Por qué tardará tanto esta muchacha? Hola, Jorge Andrés, ¿dónde estás? Mamá, estoy en el hospital, en unas clases de cirugía. Bueno, entonces no te molesto. Solo quiero decirte que acabo de conocer a Victoria San Marino. Es una muchacha guapísima. Y además tiene muchísimo dinero. Ay, ¿quién es? A la inversionista norteamericana que te comenté. Y si a Eduardo no le gusta, yo estoy segura que a ti sí te va a encantar. Te quiero. Bye. Karina, la comanda de la 3. Ahí voy. ¿Algo más? Hola, Karina. Hola, ¿y qué haces por aquí? Pues nada, oye, quería saber si tenías noticias de Blanca. No, mi amiga no ha regresado. Bueno, entonces te puedo pedir un favor. ¿Tendrás una foto de ella? Me encantaría verle la cara. Tú y yo teníamos un trato. Tú me dijiste que yo era la persona que se iba a ganar la confianza de Raquel. Es lo que estoy haciendo. Todo el plan se cayó. Yo te prometí que iba a encontrar a tu hijo. Perdón, Adriano, pero yo veo a Raquel muy entusiasmada. Pero Blanca me desobedeció. Y eso te hace muy poco confiable. Fuiste tú el que me falló primero. ¿Sabes qué? Yo creo que no tienes muchas opciones. Ahora Raquel ya me vio la cara. Pues lo siento. Pero para Raquel yo soy Victoria San Marino. Espérame tantito. Tengo unas fotos aquí en mi cuarto, pero no sé dónde. Es muy linda y le va a encantar saber que la estás buscando. Le gustó mucho el mensajito del avión, ¿eh? Yo que jamás pensé que le iba a encontrar. Perdón por la tardanza, pero andaba casado. Jorge, ven, te presento a un amigo. Ah, mira, Eduardo. Él es Jorge, mi compañero aquí de la casa. Bueno. Ya te di lo que querías. Ahora sí, dime quién es esa mujercita que trae loco a Eduardo. Quiero saber todo de ella, dónde vive, qué hace, todo. ¿Por qué te interesa tanto ese tipo? Puedes exigir que te regresen a tu hija. A mí no me interesa ese escuincle en lo más mínimo. Por mí que la regalen. Yo lo que quiero es al padre. ¿Para qué? Mira, guapo, el sexo contigo estuvo bien. Me gustó mucho. Pero en mis asuntos personales, no te metas. ¿Por qué no eres mi socia, Mariana? Y yo conseguiré que desaparezca Blanca de su vida y que Eduardo vuelva a tus brazos. ¿Blanca? ¿Así se llama? Sí, Blanca Guerrero. ¿Qué no ves que esa actriz no sirve? Se quedó toda pálida sin saber qué hacer. ¿Por qué no confían en mí? Raquel quedó como loca conmigo. ¿Raquel? Raquel es muy inteligente. Descubrió mi historia con Valentina a las pocas horas de comenzar. Está bien, voy a hacer lo que me dices. Digo, si no me crees capaz, pues yo lo siento. ¿Vas a dejar que se vaya? Lo único que sí quiero es que quede bien claro que tú fuiste el que rompió el trato. Arréglatelas con esta güera, porque yo me voy a arreglar con mi papá. Los zapatos y el resto de las cosas, pues ahí te las dejo en la habitación o en donde sea. A ver, un momento. Valerie, ¿tienes el micrófono que te dimos?
Vamos a estar escuchando cada palabra que hables con ella en la habitación. Nunca se te olvide que Raquel es muy peligrosa. ¿Y entonces qué me quedo? Soy yo la impostora. Le vas a ofrecer a Raquel una visita a su empresa con un contrato que no se va a poder resistir. Ah, Jorge, conseguí a otra compañera para la tercera habitación. ¿Ah, sí? Sí, es una chava periodista y así ya no nos va a costar tanto trabajo pagar lo de la renta, ¿cómo ves? Qué bueno, qué bueno. Justamente estaba pensando en la renta. Ramón, ¿por qué no te apuras en buscar las fotos de Blanca? Le vamos a mostrar unas fotos de Blanca a Eduardo. ¿Verdad que es muy bonita, Jorge? Mucho. Yo me acuerdo que las tenía en algún lado, pero no me acuerdo exactamente dónde. Pero creo que están en mi cuarto. ¿Me esperan tantito en lo que voy a ver? No, ¿sabes qué? La verdad es que no es tan urgente. Yo me tengo que ir. No, espérate. Yo creo que Eduardo y yo tenemos que platicar un poco. ¿Ustedes se conocen? No, bueno, sí, lo conozco poco. Bastante poco, diría yo, ¿no? Mi amor, ¿qué te parece si mejor vamos a tomar algo con Doña Tita y dejamos que Eduardo y Jorge platiquen? ¿Sí? Claro. Y luego nos alcanzas allá. No entiendo. Si vive en Nueva York, ¿por qué compra zapatos en el DF? ¿Es asistente? A mí hay algo que no me cuadra. Nunca has confiado en las mujeres hermosas para los negocios. Eso es todo. Y tú confías demasiado en las mujeres hermosas. Ay, por Dios. Mira cómo camina con esos tacones. Bueno, tal vez son nuevos e incómodos. ¿Qué les parece una copa para celebrar nuestro primer encuentro? Encantada. Gracias. Gracias. Mi padre tiene viñedos en California. Yo soy una experta haciendo esto. Ya vi. Viñedos en California, qué maravilla. En un par de semanas los voy a ir a visitar. De hecho, mi padre me ha hablado de invertir $10 millones para comenzar. Pero hay que ser honestos. Su naviera está necesitando una poderosa inyección de dinero. Necesitando. Yo no lo diría en esos términos. Pues no sé en qué otros términos se va a decirlo. Dijimos que íbamos a hablar limpio, ¿no? No entiendo qué me quieres decir con eso de jugar limpio. Por ejemplo, podremos empezar por aclararme el tema de tu fallecida hermana Valentina. ¿Pero qué está haciendo Blanca? ¿Cómo se le ocurre tocar ese tema ahora? Se volvió loca. Solo debía anunciar su visita. ¿Qué tiene que ver mi hermana Valentina con todo esto? Me confundes, o sea, no entiendo. Lo único que estoy intentando es ser franca con ustedes. Leí en la prensa las acusaciones que hizo el señor Adriano Ferrer. ¿Se acuerdan? En la fiesta de fin de año. La verdad es que todo esto puso muy nervioso a mi papá. Ya sabes, si estás dispuesto a soltar millones de dólares, tienes que saber en qué canasta estás poniendo los huevos. Bueno, esa jugada fue muy arriesgada, pero me gustó. Lo siento, pero me sorprende lo que dices. Necesito saber si es cierto que tu hermana Valentina fue asesinada. De verdad, yo sé que esto es muy incómodo. Pero al igual que tú, yo soy una mujer sin pelos en la lengua. Sí, pero hay temas personales que por ser privados no te incumben. Es que no se trata de mí. Pero la verdad, mi papá sí quedó muy consternado con esta situación. Tienen que entender que esta es la única mancha en la historia de los Altamira. Adriano es un miserable, un mentiroso. ¿Por qué un hombre haría una acusación tan grave sin motivo alguno? Hacerse pasar por alguien más es imperdonable. No me estoy haciendo pasar por otro. Este soy yo de verdad. Yo no quiero ser un médico, yo soy un artista. Eres un mentiroso que no es capaz de decirle a su familia que ya no estudia medicina. ¿Qué? ¿Te asusta enfrentar a mi mamá y decirle la verdad? Mamá nunca entendería que su hijo no nació para ser el médico que ella soñaba. Nunca me quiso entender. A ver, ¿qué estás diciendo? Ante los ojos de mi mamá, sus hijos solamente pueden ser empresarios, como tú y Cristóbal. O doctor, como ella piensa que soy. Tú te fuiste, hermano. Y yo me quedé en esa casa y ese lugar se volvió insoportable. Sí, pero es tu vida, no la de ella. Y por eso me fui a la casa. Y le inventé que estaba estudiando medicina. Para tener la vida que yo quiero, no la vida que ella espera. A ver, pero ¿por qué le tienes miedo a mi mamá? Tú no entiendes.
Porque contigo mamá es ciega. Eres su consentido. Te perdona todo. Te fuiste. No tuviste que lidiar con ella. Pero con los demás, Raquel Altamira es de hierro. ¿Y tus amigos? ¿Tus amigos también merecen que les mientas? ¿Por qué les dices que eres pobre? No serían mis amigos si supieran que soy un Altamira. Aquí la gente odia a nuestra familia. Porque todos son esclavos de nuestra madre. A ver, pero tú no eres Raquel Altamira. Sácate ya eso de la cabeza, Jorge. Sí, pero aunque no lo queramos, somos hijos de Raquel. Y eso nos convierte en sus enemigos. Es que es muy extraño. Si Jorge y Eduardo no se conocían, ¿por qué querrían platicar a solas? Bueno, a lo mejor sí se conocen, pero no nos quisieron decir. ¡Karina! ¿Qué pasa, tía? Buenas tardes. Oye, Simona, me va a matar de los nervios, de verdad. Mira, yo ya no veo la hora en que su hermana Blanca regrese de su famoso viaje. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues se largó y no me avisa, se desaparece así nada más. Creo que sería bueno dejarlo descansar un poco. Y yo creo que lo mejor sería dejarlo morir. ¿Qué dices? Si fuéramos ricos, él podría descansar, pero si sale de esta, ¿cómo va a vivir? ¿Sentado en una silla de ruedas, necesitando millones de medicinas? No tenemos ni un quinto. Mi hermana anda trabajando quién sabe dónde. No hables así. No, tú no me hables así. Tú tienes una carrera, tienes una profesión. ¿Pero nosotros qué? No tenemos ningún futuro. No tenemos nada. Estoy segura de que el señor Ferrer va a apoyarlas hasta que tu papá se ponga de pie. ¿El señor Ferrer? Yo lo que valoro es que seas una persona directa. Es como escucharme a mí misma. Dile a tu padre que sí, que le voy a responder a todas sus preguntas. Y lo voy a hacer de la misma forma en como tú preguntas. De frente y sin rodeos. Pero hay una cosa que sí tienes que saber. Adriano Ferrer es un desquiciado. Nadie que está en sus 5 sentidos puede decir semejantes estupideces y sobre todo sin fundamentos. Mentirosa. ¿La destruyó? No entiendo cómo. Es una historia muy larga y difícil de contar. No creo que sea el momento de entrar en detalles, pero puedes asegurarle a tu padre que no somos asesinos. Ay, Blanca, fuiste demasiado lejos con esa pregunta. Silencio, Domingo, por favor. Papá, por favor. Victoria no quiso faltarnos al respeto. Solo quiere aclarar las dudas que tiene su padre. Adriano es el responsable de esta confusión, no los San Marino. Discúlpeme, no fue mi intención ofenderlos. Y mucho menos la intención de mi papá, por supuesto. Dile a Peter que se ponga en mi lugar. Que se imagine lo que sentí yo como padre al escuchar las palabras de Adriano Ferrer. Yo se lo voy a decir. Él clavó un puñal en mi corazón cuando me acusó de encubrir el homicidio de mi hija Valentina. Así le voy a hacer, don Lorenas. Después de escucharlo a usted, me queda muy claro que ese hombre está mintiendo. Blanca es mucho más astuta de lo que yo me imaginaba. Acaba de ganarse la confianza del viejo Leónidas para siempre. Si no, ¿por qué Adriano los acusaría a ustedes de algo tan horrible? Porque Adriano es una persona que perdió el juicio. Está completamente loco. Porque él amaba a mi hija con toda su alma. Ya, papá. ¿Por qué dice eso? Adriano amó a mi hija Valentina y ese amor los hizo sufrir a los dos. Ese fue un amor que nos hizo sufrir a todos. ¿Ya me vas a decir dónde encontrar a esta Blanca Guerrero? Si te lo digo, me sacas del juego. Mientras yo me guarde ese dato, me vas a necesitar. A ver, espérame. ¿Qué estás haciendo? ¿Crees que me puedes chantajear? Mientras que tenga información que a ti te sirve, sí. ¿Por qué les dices que eres pobre? No serían mis amigos si supieran que soy un Altamira. Aquí la gente odia a nuestra familia.
Porque todos son esclavos de nuestra madre. A ver, pero tú no eres Raquel Altamira. Sácate ya eso de la cabeza, Jorge. Sí, pero aunque no lo queramos, somos hijos de Raquel. Y eso nos convierte en sus enemigos. ¿Qué es esto? ¿Pero qué está pasando? ¿Todavía piensas que puedes chantajearme? Mariana, no me mates, por favor. Se te acabó tu suerte, guapito. Descubriste mi colección. Las estrellas brillan más si estoy contigo y por fin las cosas llegan al destino con un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Yeah. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Quédate, quédate. Hoy quiero que me digas que me amas.